terminamos nuestro programa con dos entrevistas muy especiales. Buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos el placer de contar con la colaboración de la pediatra de Peñafiel. Isabel, bienvenida a nuestro programa de televisión Nervi Magazine. Eres una persona muy importante en nuestro pueblo y por ello nos gustaría conocerte un poco mejor y que nos contestases de primera mano qué se siente al estar frente al coronavirus cada día. ¿De dónde eres y qué te ha hecho venir a Peñafiel? Hola, buenos días. Aprovecho esta ocasión que me dais para saludaros. Algunos de vosotros ya os conozco porque habéis estado aquí en el centro de salud y espero contestar a todas vuestras preguntas. Me llamo Isabel, nací en un pueblo de Guipúzcoa porque mis padres, que eran de esta zona, emigraron. Entonces yo desde que era muy pequeña venía al pueblo de vacaciones, en concreto a Mélida, que es un pueblo que está aquí cerquita de Peñafiel, un pueblo muy pequeño. Entonces esta zona pues la he conocido desde que yo era muy niña. ¿Qué has estudiado para dedicarte a la pediatría? A los 20 años nos trasladamos ya definitivamente a Valladolid, donde yo continué mis estudios de medicina, que había comenzado ya en la Universidad del País Vasco. ¿Qué ha provocado que hayas estudiado medicina y concretamente pediatría? Decidí hacer esta carrera porque me gustaba mucho la biología, al mismo tiempo ayudabas a las personas, en concreto a los niños, por eso decidí continuar con la especialidad de pediatría, que son otros 4 años. Es una carrera muy dura, pero que, bueno, te da muchas satisfacciones. ¿Eres pediatra por generación de médicos en tu familia? En mi familia soy la única médico. Tengo familiares que se dedican a la docencia y que también trabajan con vosotros los niños. Como yo conocía esta zona, decidí formar mi familia aquí en Peñafiel y mis hijos también fueron a vuestro colegio. Por eso le tengo un especial cariño. ¿Echáis de menos las visitas presenciales en la consulta? Nosotros siempre hemos trabajado con las personas en la consulta, las tenemos que ver, las tenemos que tocar. Necesitamos explorarlas para tener un diagnóstico y luego ponerles un tratamiento. Cuando empieza la pandemia, de repente nos damos cuenta de que las consultas se tienen que cerrar, que no podemos ver a las personas porque nos enfrentamos a un virus desconocido, no sabíamos nada absolutamente de él. No sabíamos la forma que tenía de transmitirse, entonces tenemos que decidir cerrar la consulta y no poder ver a las personas. ¿Está siendo la pandemia uno de los momentos más difíciles en tu carrera? Para nosotros fue muy angustioso porque de repente, de tener las consultas llenas de gente, tuvimos que enfrentarnos a un aislamiento y a no poder ver a ninguna persona. Solamente vacunábamos a los niños pequeñitos, a los bebés. No teníamos ningún medio de protección, los tuvimos que fabricar nosotros. No sabíamos a qué virus nos estábamos enfrentando. Entonces, bueno, pues fue un momento muy duro, sobre todo porque en un día cambió nuestra forma de trabajar. ¿Has tenido muchos casos de pacientes COVID en niños? Sabemos que los niños se pueden contagiar, pero apenas se ponen enfermos y los que lo hacen lo superan fácilmente. Hay muy pocos casos graves en los niños,
El problema es que esos niños lo pueden transmitir a sus familiares si conviven con ellos y puede haber muchos problemas. Ese es el gran problema de este virus. Pero en menos de un año hemos conseguido tener tratamientos, han aparecido las vacunas, que es el arma más eficaz contra este virus. La población se está vacunando muy poco a poco. Tenemos que tener paciencia porque las vacunas son eficaces cuando la mayoría de la población está vacunada. Y por último, ¿qué enfermedad es la que más te ha costado curar en niños? Pues yo os diría que hoy en día tenemos muchos antibióticos que nos permiten curar las enfermedades infecciosas producidas por bacterias. En el caso de los virus no es tan fácil, y sobre todo cuando aparece un virus desconocido que no tenemos ni idea de su forma de transmitirse, de las enfermedades que puede causar. Entonces, en el caso de los virus, el arma más eficaz, como os digo, son las vacunas. Y luego hay otro grupo de enfermedades que también son muy difíciles de curar, que son las enfermedades genéticas, es decir, las hereditarias, las que pasan de una generación a otra, se transmiten a través de los cromosomas. No sé si sabéis lo que son los cromosomas. Los cromosomas están formados por el código genético que tenemos nosotros, el DNA. Lo estudiaréis cuando seáis un poco más mayores. Entonces, estas enfermedades, sobre todo las neurológicas y las que afectan al sistema metabólico, todavía son muy difíciles de curar. Nos queda mucho camino por recorrer. Pero todo llegará porque la ciencia avanza muy deprisa y cada vez tenemos más ganas de descubrir las cosas. Muchas gracias por colaborar con nosotros y regalarnos esta entrevista tan interesante. Antes de despedirnos, nos gustaría que nos dieses algunos consejos que tanto niños como adultos podemos seguir en estos momentos tan difíciles. Os pido un poco de paciencia porque poco a poco conseguiremos superar a este virus, pero necesitamos que la mayoría de la población esté vacunada, es decir, esté inmunizada. Vosotros, los niños, lo habéis hecho fenomenal. Desde el principio habéis entendido que había que seguir unas normas. Teníamos que usar la mascarilla, el lavado de manos, la distancia, la ventilación, y sois los que mejor lo habéis hecho, porque queríais seguir con el curso. Porque si recordáis, en marzo del año pasado, cuando se cerraron las consultas, también se cerraron los colegios. Y sé que vosotros recibisteis las clases de manera telemática. Y hay muchos niños, o bastantes niños, que no tienen esa posibilidad. Entonces fue muy duro también para vosotros y para ellos. Entonces, si queremos seguir con el curso de una manera más o menos normal, pues tenemos que seguir manteniendo esas normas que impiden que el virus se transmita de unas personas a otras. Nos queda menos. Hemos pasado ya lo peor, pero tenemos que seguir luchando como hasta ahora. Y el virus, al final, tendrá que rendirse. Pero de momento tenemos que seguir con las normas que venimos haciendo. Yo os animo a que estudiéis mucho para poder solucionar todo este tipo de enfermedades dentro de unos cuantos años. Bueno, pues yo creo que os he contestado a todas vuestras preguntas. Si necesitáis algo más, ya sabéis dónde trabajo, podéis contactar conmigo. Y he estado encantada de poderos ayudar. Un beso y un saludo para todos. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Esperamos volver a verte pronto. Hoy tenemos la gran suerte de contar con la inestimable compañía de una de las personas
que mejor ha conocido y conoce a Miguel Delibes. Elisa Delibes de Castro, muchas gracias por hacernos un hueco en tu agenda. Todos conocemos la gran faceta de Miguel Delibes como escritor e incluso caricaturista, pero ¿cómo era como persona y como padre? Bueno, buenas tardes. Tengo que decir que mi padre fue un buen padre, pero muy parecido a los padres de su generación, que trabajaban muchísimo, enloquecidamente, así que le veíamos poco. Un poco más le disfrutábamos en verano y él nos disfrutaba también a nosotros, fundamentalmente con actividades al aire libre. Como persona, era una persona pesimista, pero con un gran sentido del humor. ¿Recuerdas a tu padre en proceso creativo escribiendo e inspirado? ¿Cómo eran esos momentos? Mi padre siempre estaba leyendo, escribiendo, pero no nos participaba su proceso creativo, si había sido o no fecundo, si estaba siendo más o menos complicado, no nos lo decía. De los libros que ha escrito Miguel Delibes, ¿cuál es tu favorito? He pasado distintas épocas. Me han gustado los libros dependiendo de las épocas. Empezó gustando muchísimo El Camino. En otro momento me encantaba Los Santos Inocentes. Y ahora, con el paso del tiempo, me encantan los diarios de Lorenzo, El Cazador, El Emigrante, El Jubilado y también Mi vida al aire libre, quizá porque sean las obras más optimistas de mi padre y me apetece recordar cuando ya está muerto al Delibes vitalista. ¿En alguna ocasión te dijo que se había atascado con algún personaje o hilo narrativo? ¿Le has ayudado a profundizar sobre algún personaje? No, nunca ocurrió eso. Luego sí que lo ha ido contando a todo el mundo en alguna entrevista. Por ejemplo, él dice que cuando empezó 5 horas con Mario, empezó con Mario vivo y cuando llevaba 100 páginas notó que esa novela no funcionaba bien con Mario vivo. Entonces decidió matar, entre comillas, a Mario y que fuera su viuda la que hablara por él. Bueno, este proceso lo ha contado en entrevistas, pero a mí no me lo comunicó en aquel momento. ¿Miguel Delibes te dedicó o te mencionó en alguna de sus novelas? Todas las novelas nos las dedicaba a todos los hijos de puño y letra. Según llegaban los primeros ejemplares, dedicaba uno a mi madre, la primera, y a todos los hijos que estuviéramos solteros y viviéramos en la casa. En el momento que nos casamos, dedicaba uno a mi madre y a los hijos solteros y otro para cada uno de los hijos casados. Pero dedicarme uno con letra impresa, sí que hay uno, que es la censura de prensa en los años 40, que con letra impresa dice: a mi hija Elisa, profesora de literatura. ¿Te contaba historias cuando eras pequeña? Los papás de aquella generación tenían poco tiempo, ya lo he dicho, para contar historias y para otras cosas. Quizá alguna vez nos contó alguna, pero no era lo habitual. ¿Has escrito o escribes inspirándote en tu padre? No, yo nunca he escrito ni voy a escribir para el gran público. ¿Qué te parece que hayan puesto en Valladolid una estatua en honor a Miguel Delibes? Me encantan todos los homenajes que rinden a mi padre y mucho más si se los dedica a su ciudad. ¿Te enorgullece ser la hija de Miguel Delibes? Si estoy orgullosa, sí, mucho. Muchas gracias por colaborar con nosotros en esta sección de nuestro programa. Queremos recordar tanto a niños como a mayores la importancia de leer. Hasta pronto, Elisa. Hasta aquí nuestro programa. Esperamos que os haya gustado y os deseamos que paséis una buena semana. Gracias. Muy bien.